de cómo se construye o se destruye el cerebro humano. El cerebro del hombre es uno de los mecanismos más sorprendente, más complejo y más maravilloso que existe en el universo. El cerebro, base biológica de nuestra personalidad y de nuestra conciencia, es el órgano que nos hace sentir, soñar, pensar, hablar, amar y odiar. A través de él podemos ser creativos, eróticos o altruistas, percibir olores y colores, sentir los sabores, apreciar las texturas y acordarnos de las cosas. El cerebro nos permite expresarnos, imaginar, crear música, sentir cosquillas, tener esperanza, estar alegres o tristes, ser locos o estar cuerdos. Es un órgano que nos hace realmente humanos. Todos tenemos uno particular que nos hace ser diferentes. El cerebro es un increíble y mágico telar compuesto por una intrincada red tejida por más de 10.000 millones de neuronas con 100 billones de conexiones neuronales llamadas sinapsis que las unen entre sí, formando circuitos por donde se transmiten las señales nerviosas. Una densa e intrincada red de células componen el cerebro humano. La mayoría son células estructurales de protección, nutrición y sostén, conocidas como glía. Cerca de una décima parte de las células cerebrales son las neuronas, células que generan la actividad cerebral y transmiten los impulsos eléctricos. Las hay de muchas formas, largas y delgadas que unen el cerebro con todas las partes del cuerpo. Las hay en forma de estrella, piramidales, en forma de pera y en forma de U. Las neuronas tienen poco cuerpo celular en comparación con el gran número de ramificaciones que poseen, como ramas de un árbol frondoso llamadas dendritas, que las conectan con miles de neuronas vecinas a través de la sinapsis. Las múltiples dendritas reciben las informaciones que llegan a la neurona, entrada, y los axones, más gruesos, transmiten las señales eléctricas a la sinapsis, salida, espacios intercelulares donde se liberan unos agentes químicos conocidos como neurotransmisores que al entrar en contacto con las células vecinas las activan, permitiendo así la transmisión y el control de los impulsos nerviosos. Los diversos tipos de neuronas segregan distintos neurotransmisores. Los científicos han identificado hasta el momento más de 50 sustancias químicas que se desempeñan como neurotransmisores en lugares específicos del cerebro, sustancias que tienen efectos diferentes según la región donde actúen, generando bioquímicamente los fundamentos de nuestra compleja vida mental en las uniones sinápticas. El animal existente con más masa cerebral con respecto al tamaño de su cuerpo es el hombre, seguido por otro mamífero inteligente, el delfín. Desde el punto de vista de la evolución de las especies, el cerebro humano es un producto de la superposición e interacción de 3 capas sucesivas durante un largo proceso que lleva millones de años. La parte más antigua del cerebro humano está constituida por el tallo cerebral, situado en la base del cerebro, donde se encuentran los mecanismos básicos necesarios para la reproducción y la preservación de la vida y de la especie. A esta vieja parte de nuestro cerebro la conocemos como complejo R de reptil, porque la compartimos con estos primitivos animales aparecidos en la superficie de la Tierra hace 250 millones de años. El complejo R controla funciones vitales como la respiración, la digestión y el latido del corazón, el instinto sexual, el hambre y la sed, el pánico y la ira. El complejo reptil juega un papel muy importante en los rituales y en el comportamiento agresivo, en la violencia humana, en la territorialidad y en el establecimiento de las jerarquías sociales, comportamientos que nos recuerdan nuestro lagarto pasado. Al nacer, el primitivo cerebro reptil ya ha cumplido la formación de su red y está listo para funcionar. En la parte posterior se encuentra el cerebelo, pequeño cerebro que millones de años atrás fue el cerebro principal de nuestros ancestros mamíferos, órgano muy evolucionado en el ser humano, dedicado principalmente al control de los movimientos. Hace 60 millones de años aparecen sobre la superficie de nuestro planeta los mamíferos y las aves, y con ellos aparece la segunda capa evolutiva de nuestro cerebro, el sistema límbico, responsable de acciones relacionadas con las necesidades básicas y con las emociones.
El sistema límbico se forma en los primeros años de vida. Con el sistema límbico se relaciona el afecto, las emociones, la memoria, la admiración por los otros, la preocupación por los hijos, la ternura, la solidaridad, los celos, el juego, la risa, el altruismo y la religiosidad. El amor parece ser un invento evolutivo que caracteriza a los mamíferos. El sistema límbico humano, 5 veces mayor que el de los chimpancés, ha evolucionado en relación a sus antecesores, desarrollando más las áreas cerebrales donde se centran las experiencias satisfactorias y gratificantes que las zonas donde se manejan la agresión y la ira. Hace 20 millones de años aparecen los primates sobre la Tierra, surgidos de los mamíferos ancestrales, y solo hace 3 millones de años aparecen los australopitecos en África, que 1 millón de años después evolucionarán hacia el Homo habilis, el constructor de herramientas, y finalmente al reciente hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, el hombre sabio, con mucha más capacidad cerebral que sus homínidos antecesores. Evolutivamente, el hombre moderno es una especie recién aparecida que solo lleva 50.000 años sobre el planeta Tierra gracias a su capacidad de hacer herramientas, de comunicarse con los otros, de adaptarse a diferentes medios y de crear organizaciones complejas. El hombre moderno se caracteriza por el notable desarrollo de una última capa cerebral, la corteza, la materia gris, la parte de más alta complejidad del cerebro humano, la sede del pensamiento, capa que envuelve el sistema límbico, superponiéndose e intercambiando información constante con las capas profundas del antiguo cerebro. En el hombre, como en otros mamíferos, amplias áreas de la corteza cerebral se dedican al control de las funciones motoras y sensitivas. Una banda que se extiende como una diadema de oreja a oreja por la superficie externa del cerebro es la corteza motora, donde se ejerce el control voluntario sobre los músculos del cuerpo. En paralelo, detrás de la corteza motora se encuentra otra banda, la corteza sensorial, que recibe estímulos somatosensoriales de la piel, los músculos, los huesos y las articulaciones del cuerpo humano. Cada parte del cuerpo humano está representada en la corteza cerebral del hemisferio opuesto, destacándose la presencia de grandes áreas dedicadas a la cara, los labios y la lengua, los órganos genitales, las manos y los pies. La corteza cerebral está compuesta por 10.000 millones de células dispuestas en 6 capas milimétricas e interconectadas que cubren un área aproximada de 2.200 centímetros cuadrados, de los cuales solo 1/3 alcanza la superficie. Los otros 2/3 restantes están plegados en los surcos cerebrales, permitiendo así la expansión de la arrugada corteza en el limitado espacio posibilitado por la bóveda craneal humana. En la neocorteza, nueva corteza cerebral, están localizadas funciones cognoscitivas característicamente humanas, la capacidad de abstracción y asociación, el razonamiento, la capacidad de recordar el pasado y de planear el futuro, la creatividad, la fantasía, el humor, el lenguaje, la música, la poesía, el arte, la danza, las matemáticas, la ciencia, la ética y la filosofía. La alta complejidad del cerebro humano se debe a la presencia de una corteza particularmente extensa que caracteriza al Homo sapiens sapiens en comparación con las cortezas cerebrales de otras especies animales, siendo la neocorteza cerebral humana más de 3 veces mayor que la del chimpancé, nuestro pariente evolutivo más próximo. Más del 70% de las redes neuronales se encuentran en la corteza cerebral. El cerebro humano es el único compuesto por 2 hemisferios que funcionan en paralelo. Cada hemisferio tiene su propia manera de procesar la información que recibe y sus propias capacidades para percibir los estímulos que provienen del medio. El hemisferio izquierdo, que es el dominante en el 95% de los seres humanos que son diestros, está asociado a la comunicación lingüística y al lenguaje matemático. El hemisferio izquierdo analiza en el tiempo, percibe más los detalles, es analítico. El hemisferio derecho reconoce las emociones, sintetiza la información en el espacio, percibe más las formas, capta totalidades, es geométrico y global, además de ser musical y pictórico. Los hemisferios trabajan en paralelo
unidos por un haz constituido por 200 millones de fibras nerviosas, conocido como cuerpo calloso, por donde se transmite información permanente entre los hemisferios. Cada hemisferio cerebral está dividido en 4 lóbulos. En la parte de atrás está situado el lóbulo occipital. Adelante se sitúa el lóbulo frontal. Cerca de los oídos se encuentra el lóbulo temporal y sobre él se sitúa el lóbulo parietal. Cada lóbulo cerebral es sede de una diferente gama de actividades neuronales. El lóbulo temporal tiene que ver con el sonido y con la comprensión del lenguaje. El lóbulo parietal se ocupa de la orientación, del cálculo y del movimiento. En el lóbulo occipital se encuentra la corteza visual, donde se reciben, procesan y analizan los estímulos procedentes del ojo. Corteza occipital que maneja la visión, el sentido predominante en el hombre. Cultura y civilización, democracia y paz son productos culturales de nuestros humanos lóbulos frontales, que se ocupan de las funciones cerebrales más integradas, como simbolizar, pensar, conceptuar, planificar, así como de manejar conscientemente nuestras emociones. La corteza frontal del cerebro alcanza su mayor manifestación evolutiva en la especie humana. Su crecimiento le ha dado la forma redondeada, característica del cráneo del humano moderno. El sorprendente éxito del hombre como especie se debe al desarrollo evolutivo de su cerebro, órgano en permanente cambio y muy sensible a su entorno, que ha llevado al hombre a la utilización de herramientas, a la construcción de utensilios, a su habilidad para resolver problemas mediante el razonamiento y la imaginación, a la cooperación entre los miembros de su grupo y al desarrollo del lenguaje. El lenguaje humano hizo posible la comunicación de pensamientos y sentimientos entre diferentes cerebros, el intercambio de información, la argumentación, la acumulación de saber y de conocimientos que generaron la cultura humana. Cultura que multiplica la información biológica contenida en las hélices del ácido desoxirribonucleico de la especie humana, dándole increíbles ventajas evolutivas al hombre como especie que puede contar no solo con una memoria biológica y código genético inscrito en sus genes que lleva en cada una de sus células, sino enriquecerse con la memoria cultural, que puede ser transmitida de generación en generación a sus futuros descendientes mediante el aprendizaje, patrimonio cultural humano que se enriquece constantemente con la experiencia del hombre a través de la historia. La cultura nos convierte en Homo sapiens sapiens, que literalmente significa el hombre que sabe que sabe. El cerebro humano construye representaciones del mundo que lo rodea a través de la información que recibe por medio de sus sentidos, información que analiza, compara, clasifica, proyecta, sistematiza e intercambia, información procesada en sus redes neuronales que le permite a la especie humana actuar sobre el mundo que la rodea, modificándolo permanentemente con el resultado de su actividad cerebral. El cerebro se desarrolla a partir de una serie de células que se agrupan en un pequeño tubo situado en la espalda del embrión, cuando éste apenas tiene el tamaño de un grano de arroz. Desde la tercera semana de gestación, la parte anterior del tubo crece como el bulbo de una cebolla hasta formar los hemisferios cerebrales, mientras la parte posterior se alarga para formar la futura médula espinal. Para lograr esto, las neuronas deben reproducirse a la sorprendente velocidad de 2000 por segundo hasta completar 10.000 millones. Neuronas que en la corteza se ordenan en capas de manera similar a cómo se colocan los libros en los estantes de las bibliotecas. Cada neurona ocupa un lugar predeterminado en nuestros genes. Una vez ubicadas, pierden la capacidad de reproducirse, ya que al hacerlo alterarían la información que guardan, modificando así nuestras percepciones, pensamientos y sentimientos. Sin embargo, esta estructura es plástica y flexible. Todos tenemos la capacidad de aprender y de olvidar. Esto se logra porque cada neurona se llena de ramificaciones, como los árboles. Decenas de miles de dendritas se entrelazan para formar una red muy tupida, como la de un bosque selvático donde las hojas van cambiando continuamente, se van podando y van naciendo nuevas ramas.
Durante los primeros 2 años de vida del niño, el crecimiento del cerebro es explosivo. Alcanza el 80% del peso que tendrá en la edad adulta. El intrincado bosque de neuronas, que en el primer año de vida alcanza su máxima espesura, empieza un proceso de poda en donde se pierden las ramas y las hojas. En el segundo año de vida, el cerebro del niño contiene el doble de sinapsis y consume 2 veces más energía que el cerebro de un adulto normal. Cada uno de los millones de diminutos cables de la red neuronal debe ser recubierto por una capa de grasa muy delgada, la mielina, que funciona como el aislante de los cables eléctricos para que pueda transmitir eficazmente los impulsos nerviosos. Este proceso continúa hasta los 25 años en algunas partes del cerebro, pero más del 90% de la mielinización neuronal se realiza en los 2 primeros años de vida. Estos son los años cruciales que nos marcan y definen de por vida. Dependiendo de las conexiones que conservemos tras esta temprana poda de neuronas y de la calidad de la mielinización, seremos más o menos inteligentes. 2 son los factores principales que intervienen en este crítico proceso cerebral: la nutrición, que nos aporta a través de la dieta los ladrillos y la energía necesaria para construir el cerebro, y la calidad de los estímulos que recibamos del ambiente en que nos desarrollamos. La nutrición es el factor más importante para tener una buena salud. De cada 10 niños que se mueren en el mundo, entre 4 a 7 lo hacen por una enfermedad asociada a ella. Todos los órganos del cuerpo tienen la capacidad de recuperarse, excepto el cerebro, cuando es afectado en los primeros 2 años de vida, época de gran crecimiento y de especiales requerimientos nutricionales del cerebro que lo hacen particularmente vulnerable ante cualquier desequilibrio. Deficiencias nutricionales leves, que en los adultos y en los niños más grandes resultan despreciables, en los niños pequeños que se encuentran en el periodo crítico del desarrollo cerebral, devastan el bosque neuronal, dejándolos con serias alteraciones que se traducirán en el futuro en graves déficits intelectuales, irritabilidad y agresividad permanentes. Las proteínas y los minerales, como el hierro y el yodo, indispensables para permitir un desarrollo idóneo del cerebro en sus primeras etapas, solo se encuentran en cantidades adecuadas y suficientes en los productos animales de nuestra dieta, como las carnes y los pescados. Un niño recién nacido depende de los cuidados de su madre. La leche materna le proporciona seguridad, calor y afecto, protege al niño contra todas las enfermedades y le aporta además taurina, un aminoácido indispensable para el desarrollo cerebral. Por eso se recomienda mantener la lactancia materna durante los primeros 24 meses de vida. La práctica de la lactancia materna es la medida más efectiva y más adecuada para evitar las enfermedades infecciosas y la desnutrición en los primeros meses de vida. La leche materna cubre todas las necesidades nutricionales del lactante hasta los 6 meses, pero a partir de allí se hace necesario complementarla con otros alimentos ricos en proteínas, vitaminas y minerales. Otros alimentos que contienen estos nutrientes, como la leche de vaca y los huevos, solo deben introducirse hasta que el bebé cumple el año, ya que pueden provocar alergias y hemorragias intestinales. Un niño entre 1 y 2 años requiere en promedio 35 gramos de proteína por día, de los cuales se espera que el 70% sea de alto valor biológico, es decir, de origen animal, lo que equivale a 2 porciones de carne, pescado o pollo y por lo menos 3 tazas de leche al día. Una dieta a base de carbohidratos como papa, pan, panela, arroz, pasta y un vaso de leche, que es la más común en nuestra región, aporta tan solo 14 gramos de proteína al día. Incluso si agregásemos un huevo diario, obtendríamos apenas la mitad de los requerimientos proteicos diarios del niño. Los niños mayores de 2 años y los adultos pueden nutrirse adecuadamente con una dieta rica en vegetales, granos, verduras y frutas, leche y ocasionalmente carnes y huevos. Si nuestros niños no reciben una nutrición adecuada en sus primeros años de vida, su inteligencia no funcionará bien y sus maestros se enfrentarán con serias dificultades para enseñarles, por más buenos pedagogos que sean.
Esta situación se agrava aún más cuando los niños tienen que ir a la escuela alimentados con desayunos ricos en azúcares como el agua de panela con pan, que producen en el cerebro del niño un estado de somnolencia e irritabilidad que le quita sus energías para aprender. Por esto que el hambre, al impedir el adecuado desarrollo del cerebro humano, embrutece a los pueblos. Estudios científicos han demostrado que los niños que comen más proteínas son más inteligentes, más robustos, viven más años y pueden defender y criar mejor a sus hijos cuando sean adultos. El ambiente en que nos desarrollamos es igualmente importante, como lo es la nutrición, ya que los niños aprenden más del mundo que los rodea en sus primeros 3 años de vida que en el resto de su humana existencia. El equilibrio emocional de los seres humanos se determina cuando aún somos bebés. En la niñez se desarrollan cerebros extraordinariamente afinados para percibir el peligro. A la menor amenaza, sus diminutos corazones palpitan a ritmo acelerado. Las hormonas del estrés incrementan su actividad y sus cerebros buscan la pista que les avise del próximo ataque. Si la agresión al niño es repetida, los resultados son fatales y duraderos. Dado que el cerebro se desarrolla progresivamente, los cerebros evolutivamente primitivos son no solo afectados, sino que el efecto será permanente para toda la vida. Cualquier agresión percibida, como una quemadura del pañal, sentir hambre o frío, o cualquier dolor, fijarán recuerdos inconscientes en el cerebro en desarrollo que nos harán sentir inseguros o disgustados en el mundo cuando seamos adultos sin saber por qué. Los niños pequeños necesitan ser mecidos, acariciados, estimulados y lactados permanentemente. Sus gestos deben traducirse en un lenguaje que las madres entienden porque tienen la paciencia y el afecto suficientes para no desesperarse ni cansarse. Cuando encerramos al niño en un cajón y lo retiramos de su madre o le negamos una adecuada nutrición, cometemos un tipo de maltrato que casi ningún animal realiza. Algunos insectos, peces, anfibios y reptiles pueden separar las madres de sus crías, quizá porque tienen cerebros más primitivos. En los primeros años, un niño necesita más a sus padres y es en este periodo cuando fija sus afectos por ellos. En gran medida, dependiendo del amor y cariño que reciba el niño durante la crianza, así se comportará como hijo, como pareja, como ciudadano y como padre en el futuro. Madres distantes, irritables o impacientes con sus hijos producen hijos tristes. El juego también cumple un papel de vital importancia en nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje. Solo los niños y los cachorros de los animales más inteligentes juegan. El juego es una forma de estimular al máximo el cerebro, de absorber la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Para un bebé, todos los objetos son juguetes, inclusive un enchufe eléctrico. Los mirará, los probará, los tocará, los golpeará para hacerlos sonar y luego tratará de romperlos para explorar en su interior. Tan solo le tomará 90 segundos absorber toda su información. Luego fijará su interés en otra cosa. El juego en grupo le permite al niño aprender a socializarse, a comportarse en comunidad, a comunicarse y relacionarse con los otros, a trabajar en equipo y a establecer sus límites para no agredir ni matar a sus semejantes en la edad adulta. En el juego aprendemos a ser seres sociales. Los conceptos sobre inteligencia han cambiado radicalmente en los últimos años. Hasta hace poco se pensaba que la inteligencia era la capacidad del hombre para resolver problemas, adaptarse al medio, ser el mejor estudiante o tener éxito en el campo profesional o económico. Hoy se habla de que el éxito no tiene importancia si no tenemos equilibrio emocional. ¿Para qué esforzarnos en criar hijos que lleguen a ser doctores o millonarios en el futuro si van a ser tristes y vivir angustiados, si no van a ser padres comprometidos, ni buenos compañeros, ni ciudadanos útiles, si los conocimientos o el dinero que obtengan no van a ser para su bienestar y el de los suyos? Es mejor ser un hombre tranquilo y trabajador que amorosamente cuida de su familia y que forma hijos responsables y bien alimentados. La inteligencia emocional no solo significa el bienestar propio, sino también el bienestar de los demás. Existen enseñanzas fundamentales que aprendemos en la niñez de nuestros padres y de nuestros maestros. Enseñanzas como el respeto por la ley,
la tolerancia al fracaso y la capacidad de diferir el éxito. Al nacer, el cerebro desconoce lo que está bien y lo que está mal. Entre los 9 y los 12 meses de vida se acelera el desarrollo del lóbulo frontal, que nos permite el proceso de disciplinarnos, de socializarnos, de obedecer el no de los adultos y de encontrar nuestros propios límites. Este proceso en la corteza frontal continúa madurando hasta que somos adultos, determinado por los conocimientos y la calidad del medio cultural donde nos formamos. La corteza frontal del cerebro, madurada adecuadamente, es capaz de entender que existen diferentes formas de pensar, de respetar a los otros y sus derechos, de entender conceptos como el de democracia o el de no violencia y de proyectarse en el espacio, más allá de su medio, y en el tiempo, más allá de su propia generación. El cerebro del niño pequeño sabrá si una falta es grave o leve, dependiendo de la reacción que se produzca en los adultos. Al fin y al cabo, el cerebro hará lo que sea necesario para la supervivencia, adaptándose al medio que lo rodea. Los padres en este proceso, muchas veces de manera inconsciente, enseñan las normas sociales y las leyes. Si no hay éxito en esta empresa, el niño lo aprenderá dolorosamente más tarde como adulto en una riña o en una cárcel. Estudios del comportamiento humano demuestran que el éxito, más que tener habilidades intelectuales, depende de la capacidad que tengamos para seguir hacia adelante, para luchar, para persistir cuando fallamos en algo o cuando somos derrotados. El desarrollo de las capacidades cerebrales de los niños de edad temprana depende de condiciones socioeconómicas, culturales, afectivas, genéticas y nutricionales, que se le deben brindar en los primeros años de vida e incluso desde la edad prenatal. Críticos momentos de pobreza y de violencias, de agresión, corrupción y miseria en nuestro país y en nuestros hogares se suman a una alarmante situación de desnutrición infantil que es igualmente grave y muy preocupante hacia el futuro, pero que no es tan difundida por los medios de comunicación. Los altos índices de maltrato y desnutrición infantil en Colombia muestran que estamos destruyendo el cerebro de nuestros niños, que estamos abonando el terreno de la pobreza, abriendo la grieta del subdesarrollo y aumentando la espiral de la violencia. Estamos destruyendo su presente, sus capacidades humanas y su futuro. Esta situación constituye el inicio del círculo vicioso de malnutrición, enfermedad, daño cerebral, retardo del desarrollo psicomotor, pobre capacidad para explorar el ambiente, trastornos afectivos, graves problemas de aprendizaje, fracaso escolar, fracaso laboral, no futuro, pobreza, violencia y malnutrición. Círculo vicioso que podemos romper fácilmente con dedicación, con mucho afecto y una adecuada alimentación. Una dieta a base de papa, yuca o plátano, a la que se le agregan más carbohidratos como arroz, pasta y agua de panela, no es una dieta adecuada para un normal crecimiento y un adecuado desarrollo del cerebro humano. Imposible que en este país, lleno de recursos naturales y rodeado de una asombrosa biodiversidad, no le podamos aportar a los niños pequeños lactancia materna y luego tan solo 35 gramos de proteína al día. Suministrando a nuestros hijos la vida en familia y la lactancia materna durante los primeros 24 meses, un pequeño pedazo de carne, pollo o pescado 2 veces al día y 3 tazas de leche durante los 6 meses, al menos hasta los 2 años, serán más capaces las nuevas generaciones de nuestro país que con sus cerebros tendrán que enfrentar el complejo mundo global que nos ofrece el tercer milenio de nuestra era en busca de un mundo más saludable, más equitativo, más ético y más estético, más pacífico, más respetuoso con los demás y con el medio que habitamos, para que todos los niños de hoy y del mañana se desarrollen en ambientes saludables, puedan comer de nuestro suelo, beber nuestra agua, respirar nuestro aire y jugar bajo el cielo de un futuro más sano y menos violento.